hablando sobre el tema el escudero y sobre el subtítulo puse lealtad. Padre bendito Dios, Señor, en esta hora, Padre, te doy gracias, Padre Santo, por el privilegio, Dios, de estar aquí en este lugar, Dios. Te pido en esta hora, Dios, que me uses, Padre Santo, como instrumento, Dios, que tú hables a tu pueblo, Dios. Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En este día voy a estar hablando de la palabra escudero, que encontramos en varios lugares que se encuentran en el Antiguo Testamento. En este momento voy a hablar de tres personajes cuyo nombre se son convocados como escudero. La palabra escudero la encontramos en el Antiguo Testamento, también conocido como paje de armas. El escudero era un hombre que tenía que estar a su lado de su líder, asistirle y protegerle contra todos los enemigos a costa de su vida. Estos escuderos estaban consagrados y dedicados a sus líderes y eran elegidos basándose principalmente en su lealtad, fidelidad, sinceridad y valor. David era uno de ellos. Cuando se presentó ante el rey Saúl la amó mucho y le hizo un paje de armas. Dios también le dio a Jonatán y le hizo también un paje de armas que tenía a su lado. Como primer punto tengo cómo servir. Encontramos en 1 de Samuel capítulo 16 verso 23. Y cuando el espíritu malo venía de parte de Dios, Saúl, entonces David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando David se presentó ante Saúl por primera vez, él ya había sido ungido como el nuevo rey de Israel. Porque Saúl había desobedecido a Dios y él fue destituido de su reinado. Y cuando David se presentó por primera vez, él llevaba sus ofrendas, digamos regalos para su rey. Hoy en día vemos a líderes clamando por alguien que les ayude a llevar la visión adelante. Vemos que los líderes que hoy andan buscando que le ayuden en el ministerio a servirle. Dios está llamando hoy en día a hombres y mujeres para que se conviertan en escuderos de sus líderes y a sus pastores de sus líderes. Porque a veces los líderes en sus vidas enfrentan ciertas circunstancias, ciertas pruebas o desaliento, y necesitan a alguien que le levante sus manos y le apoyen ministrando fuerza. A veces los líderes están muy ocupados que no pueden estar hablando en un culto con cada uno de aquellos congregantes. Necesitan de alguien para que le ayuden a ministrar en la iglesia, ayudar a servir. ¿A cuántos de aquí le han invitado algo a su pastor, a su líder? ¿A cuántos de aquí han levantado sus manos caídas? ¿O le han ayudado con un vaso, sirviendo un vaso de agua? ¿O decirle, pastor, cómo está? ¿O a qué líder que se encuentra, cómo se encuentra? Hoy en día esas cosas están terminando. Hace rato estaba viendo que aquí al frente vemos al maestro Nen. Parecía un pulpo, tenía 3 cámaras, pero ninguno de nosotros se convino y pedimos esto en el mismo lugar. Y no había quien los ayudara a levantar. Aún esos pasan en cada iglesia. Y como segundo punto tengo, pelea la buena batalla. Lo encontramos en la primera carta de Samuel, capítulo 14, verso 13. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras de él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras de él, los mataba. Jonatán lo ordenó a su escudero que le acompañe a la guarnición de los filisteos, contra quienes él y el pueblo de Israel peleaban. Él quería ir solo. Jonatán no había informado a su padre Saúl de sus intenciones. El rey no tenía conocimiento del plan. Mientras los dos jóvenes subían al campamento del enemigo, Dios le confirmó que él les había entregado al enemigo en sus manos. Jonatán miró a su escudero y le dijo, sube tras de mí. Jonatán no estaba seguro de lo que iba a pasar y dijo,
quizás haga algo Jehová por nosotros. Pero más su escudero tuvo una respuesta firme, de firmeza de fe, diría yo. Y dijo: haz todo lo que tienes en tu mano, ve pues, aquí estoy contigo, a tu lado. La unción de Jonatán causó la caída del enemigo, y su paje de armas que iba atrás de él los mataba. Porque el poder de la unción que estaba en Jonatán también estaba en su paje de armas. Es porque se mantenía detrás de su líder. El poder de Dios está si tú te mantienes detrás de tu líder. Aún en este tiempo no hay filisteos para pelear, porque nuestra pelea no es con nuestro hermano. Pablo nos enseña en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, sino principados, y contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hoy podemos ver la parte más importante de los deberes y la actitud de un escudero en este tiempo. Es en el reino espiritual. Ser escudero es tener un ministerio de oración, de ayuno y vigilancia y de intercesión en la congregación. Como tercer punto tengo la fidelidad. Encontramos en 1 Samuel 31:4. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspasa. En la batalla que Saúl estaba teniendo era con los filisteos. Y en esa batalla murieron sus hijos, su ejército huyó, y Saúl fue herido por flecheros. Pero el único que estaba a su lado era su escudero. Aún en las congregaciones vemos cultos llenos, cultos que están a medios, pero cultos que están 4 o 5. Nosotros tenemos que hacer la diferencia, ser fieles a lo que Dios nos ha llamado, ser fieles a la casa donde que nos ha plantado. En ese momento el escudero de Saúl no tenía miedo, porque era un hombre entrenado para combatir. Pero podemos ver que él sí tuvo temor de hacer mal hacia el ungido de Jehová. Aún esta palabra escudero no se es usado en el Nuevo Testamento, pero a través de las Escrituras podemos ver que la actitud y el espíritu de un escudero. Jesús tenía un escudero a su lado. Jesús, cuando estaba crucificado, en sus últimos momentos, frente a él estaba Juan. Él era uno de los discípulos amados de Jesús. Mientras que los demás discípulos estaban perseguidos, solo Juan tuvo el valor de mantenerse junto a él. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, Dios se le apareció, su fiel amigo. Así que, queridos hermanos, hoy Dios está necesitando de hombres y mujeres valientes y fieles y leales en lo que Dios ha llamado. Concluyo con esto. Un escudero debe tener un corazón de siervo, debe permanecer firme y florecer donde Dios ha plantado. Si Dios te ha hablado en este momento, el altar está abierto. En este día, pues, que sea Dios administrando su vida y que sea el poder de Dios sobre cada uno de ustedes. Oramos. Soberano Dios, en esta hora, Padre Santo, Señor, te presento, Dios, a tu iglesia, Dios. Te presento delante de ti, Dios bendito Padre, lo que tienen en sus corazones, Padre Santo, Señor bendito Dios, que esa semilla, Dios, sea, Padre Santo, Señor, creciendo, Dios. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea, Padre Santo, Señor, levantando, Padre Santo, Señor, nuevos ministros, Dios. Que sean cuidar, Padre Santo, a sus líderes, Dios. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.